Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. El tema que vamos a trabajar hoy corresponde a quinto año máquinas eléctricas. Vamos a trabajar sobre el tema rendimiento de un motor. Para interpretar el rendimiento o eficiencia de un motor, tengo que tener en cuenta la potencia que interactúan dentro del mismo. La primera potencia es la potencia útil, que es la potencia de salida del motor, es decir, la potencia mecánica que me entrega en el eje. La otra potencia es la potencia absorbida, que es la potencia que el motor toma de la línea, es decir, potencia eléctrica. Y luego en ese proceso de conversión de energía eléctrica a energía mecánica se producen algunas pérdidas y acá donde aparece la potencia perdida. Yo puedo deducir que la potencia absorbida, es decir, la potencia que tomo de la línea, es igual a la potencia que entrega en el eje más la potencia perdida. Vamos a empezar a aplicar un poquito de cada una. Vamos a empezar por la potencia útil. Esta potencia útil viene dada en los motores en la placa de características y viene en diferentes unidades. Vamos a ver algunos ejemplos. La primera, en este caso, esta placa característica, me lo da en HP, ¿sí? Que es horsepower. En esta otra me lo da en CB, que es caballo vapor. Y en esta otra me lo da en kilowatts. Todo esto viene dado en la placa de características. Como dijimos, es la potencia que entrega en el eje del motor. Vamos a ver las equivalencias. Un HP es igual a 745 watts, un CB es igual a 736 watts y un kilowatt es igual a 1000 watts. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo un motor de 3/4 HP y quiero saber cuánto vale esa potencia útil en watts, voy a aplicar una regla de 3 simple. Voy a decir un HP es igual a 745, 3/4 HP no sé. Aplico la fórmula, ¿sí? Simplifico las unidades para que el resultado me quede en watts. Y me va a quedar que tengo una potencia útil de 558,75 watts. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso tengo un motor de medio CB, ¿sí? Y quiero saber cuánto sería en watts. Para eso voy a decir un CB, un caballo de vapor, es igual a 736 watts, medio CB, no sé. Aplico la fórmula, simplifico las unidades y obtengo una potencia útil de 368 watts. En el ejemplo 3, quiero averiguar la potencia útil de un motor de 0,5 kilowatts. En este caso puedo hacer pasaje de unidades o puedo aplicar regla de 3 simple. Una vez que aplico la fórmula y simplifico unidades, obtengo que la potencia útil es igual a 500 watts. Bueno, ahora vamos a pasar a la potencia absorbida, es decir, la potencia que el motor obtiene de la línea. En este caso, si tengo un motor monofásico, la potencia absorbida va a ser igual al producto de la tensión por la corriente por el coseno de phi. Y si tengo un motor trifásico, la potencia absorbida va a ser igual al producto de la raíz de 3 por la tensión por la corriente por el coseno de phi. Como decimos, ¿sí? Tenemos el motor eléctrico, tenemos su conexión, es la potencia que toma de la línea. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para que se entienda eso de potencia en corriente alterna, como para que tengan en cuenta algunos aspectos del cálculo, porque aparece este coseno phi, este desfasaje. En corriente alterna, ¿sí? Tengo tres potencias, la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva, y estas están desfasadas un ángulo phi, ¿sí? El coseno de ese ángulo es lo que se llama factor de potencia. ¿Sí? Por definición en la electricidad, el factor de potencia es el desfasaje que existe entre la tensión y la intensidad en un circuito de corriente alterna. Entonces fíjense, yo acá voy a tener acá abajo la potencia activa, ¿sí? Y acá la potencia reactiva. La potencia reactiva varía según si yo conecto bobinas, ¿sí? En el caso de los motores la potencia reactiva no sirve para que ellos se puedan poner en marcha. Y con los capacitores puedo generar potencia reactiva negativa para poder compensar y regular ese factor de potencia. Resumiendo, en circuitos monofásicos, la potencia aparente es igual al producto de la tensión por la intensidad, la potencia activa es igual al producto de la tensión por la intensidad por el coseno de phi, y la potencia reactiva es igual al producto de la tensión por la intensidad por el seno de phi. En un circuito trifásico es lo mismo, lo único que se agrega es un factor más que es raíz de 3. Después más adelante, cuando empezó a haber conexión de motores, vamos a trabajar sobre él, qué es lo que significa y cómo afecta a los diferentes motores.
Bueno, fíjense, ya trabajamos sobre la potencia útil, la que yo puedo utilizar en el eje, sobre la potencia absorbida, que es la potencia que consume. Ahora vamos a la potencia perdida. Esta potencia perdida es la que el motor, en ese proceso de conversión de la energía eléctrica a energía mecánica, pierde. Mayormente la pierde por calor, pero para llegar a perderla por calor hay un montón de fenómenos eléctricos y magnéticos que suceden dentro del motor. Por eso vamos a tener las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas. La vamos a llamar PCU, PFE y PMEC. Fíjense, potencia que el motor pierde en el proceso de conversión de energía eléctrica a mecánica. Vamos a empezar por la primera, por la pérdida en el cobre. Fíjense, si yo tengo la bobina de un motor, ¿sí?, en el cual tengo diferentes bobinas y tengo los puntos de conexión, lo que tengo, como por definición, una bobina es un arrollamiento conductor. Y ese arrollamiento conductor está sobre un núcleo, en este caso, de hierro. Y acá donde viene un tema que habrán visto el año pasado, y si no hay algunos videos en el canal como me puedan reforzar, que es resistencia al conductor. Los conductores en realidad no tendrían que retener resistencia, pero en la realidad sí tienen una pequeña resistencia. Y en las máquinas eléctricas esa resistencia nos afecta. ¿Se acuerdan que la fórmula de resistencia al conductor era ρ por L sobre S por 1 más alfa por delta T? Si recuerdan cada uno, ρ era la resistividad, en este caso utilizamos cobre, así que va a tener resistividad del valor del cobre. La longitud, la sección y cómo afecta la temperatura a ello, ¿sí? Entonces fíjense, yo puedo decir que si tengo mucha resistencia de conductor, cuando yo haga circular una corriente eléctrica por ese conductor, se va a disipar una potencia por efecto Joule. Entonces yo voy a tener que la pérdida en el cobre va a estar dada por el producto de la corriente al cuadrado por la resistencia del conductor. Mientras más pequeña sea la resistencia del conductor, más pequeña va a ser la pérdida en el cobre. Pero hay que tener una cuestión en cuenta muy importante, que es la variación de la resistencia del conductor con la temperatura. Los otros fenómenos que se producen en la potencia perdida, que ya los vamos a ver, generan calor. Y ese calor que generan afecta a los bobinados y también afecta a esta resistencia del conductor, ¿sí?, en la disipación de potencia de pérdida. Las pérdidas en el hierro, las cuales las vamos a dividir en dos, van a ser las pérdidas por histéresis y la pérdida por corriente parásita. Vamos a empezar por la primera, las pérdidas por corriente parásita. En este caso, que se llaman pérdida por corriente de Foucault o por corriente de torbellino o corrientes de Eddy. Cuando yo tengo una bobina y coloco un núcleo de hierro dentro de ella y hago circular una corriente eléctrica, lo que aparece es se inducen unas corrientes en ese núcleo. Esas corrientes que se inducen en ese núcleo lo que hacen es generar calor, ¿sí? Mientras más grande es el núcleo, más calor yo puedo llegar a generar y obtengo muchas pérdidas. Entonces fíjense, en este caso yo tengo un núcleo macizo en el cual se me produce una corriente inducida de un valor muy alto y tengo muchas pérdidas. Este principio se usa en muchas cocinas eléctricas, ¿sí?, en lo que son las cocinas eléctricas de inducción. ¿Cómo hago para solucionar este problema en las máquinas eléctricas? El año pasado, sobre un cuarto, habrán desarmado alguna. Habrán visto que los núcleos no son macizos, sino son de chapas apiladas. Y esas chapas apiladas, a su vez, están aisladas entre sí con óxido o un barniz. Eso hace que las corrientes que se induzcan sean mucho más pequeñas y, por lo tanto, la potencia que disipa sea menor. Porque tengo que sí o sí minimizar estas pérdidas para evitar que la elevación de temperatura del núcleo me afecte también las pérdidas en el cobre. Bueno, continuamos con las pérdidas de histéresis. En este caso, cuando en una bobina pongo un núcleo de material ferromagnético, produce este fenómeno, ¿sí?, que es el fenómeno de histéresis. Si ustedes se fijan, en este caso tengo la inducción y en este caso la intensidad de campo, que viene dada por la corriente que yo hago circular por esa bobina. Cuando el material es virgen, parto del punto A, es decir, la coordenada 0 inducción, 0 intensidad de campo, y a medida que voy aumentando la intensidad de la corriente que circula por la bobina, fíjense que va aumentando la inducción hasta que llego a un punto de saturación, en el cual no importa a cuánta aumente yo la corriente, que
la inducción o magnetismo se va a mantener constante. ¿Qué pasa? En teoría, si yo desconecto la alimentación de esa bobina, tendría que volver por la misma curva, pero no lo hace, por eso se llama curva del material virgen, porque solo pasa una sola vez. Luego, al desconectar la corriente, la curva va a seguir esta trayectoria. Y acá me va a quedar esta inducción o magnetismo remanente, es decir, ese núcleo ferromagnético me quedó magnetizado. ¿Cómo hago para desmagnetizarlo? Lo que hago para magnetizarlo es hacer circular una corriente en sentido contrario en la bobina. Fíjense que eso lo desmagnetiza y lo hace ir a cero. Pero si yo no corto esa corriente y sigue circulando, va a ir hasta el otro punto de saturación. Ahí vuelvo a cortar la corriente, va a volver hacia la inducción y también me va a quedar un magnetismo remanente. Si continúo analizando la trayectoria de la curva, es decir, acá vuelvo a alimentar la bobina, pero invirtiendo nuevamente el sentido de la corriente, voy a desmagnetizar ese núcleo, va a pasar por cero y ya ahora va a seguir esta curva de magnetización hasta el punto de saturación. Esto completo es el ciclo de histéresis. Mientras más grande sea el área del ciclo de histéresis, más pérdida va a tener el motor por histéresis, ¿sí? Por lo tanto, es directamente proporcional el área del ciclo con respecto a las pérdidas por efecto Joule que tiene el núcleo. Acá aparece este concepto de fuerza coercitiva. Mientras más fuerza coercitiva tenga ese material que yo sometí a ese núcleo, significa que va a ser más difícil sacarle el magnetismo remanente. Acá tengo algunos ejemplos de curva de histéresis, lo que se llaman materiales duros, y en realidad nosotros necesitamos un material blando, y este es el material que se utiliza en las máquinas eléctricas. Fíjense, poca área, poca pérdida. ¿Cuál es ese material? Es el acero al silicio de grano orientado, el cual me disminuye la pérdida de histéresis a valores muy pequeños. Bueno, y ahora vienen las pérdidas mecánicas. Estas pérdidas mecánicas están dadas por rozamiento, ¿sí? Una máquina eléctrica, ¿sí? Donde como tiene un eje, gira, ¿sí? Digamos, tiene un rotor. Ese rotor que está girando está apoyado sobre, en este caso, rodamientos, ¿sí? Y en algunos motores sobre bujes. Ahí, por una cuestión mecánica y física, se produce un rozamiento que también genera una pequeña pérdida, ¿sí? En los motores. Acá les mando algunos ejemplos de bujes y algunos rodamientos. Bueno, quiere decir que en el rendimiento motor, dijimos, intervenía la potencia útil que me entrega en el eje y la potencia absorbida que toma de la línea. Y en el medio de esos procesos tengo la potencia perdida. Esto me va a poder decir a mí que la fórmula de rendimiento es igual a la potencia útil sobre la potencia absorbida por el 100%. Esta sería la fórmula del rendimiento porcentual. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de problemas resueltos. Si tengo el siguiente problema, se requiere calcular el rendimiento y la potencia perdida de un motor monofásico con los siguientes datos: potencia absorbida 1650 watts, potencia útil 2 CV. Lo primero que vamos a hacer es, con regla de 3 siempre, calcular la potencia útil. En este caso la potencia útil son 1472 watts. La potencia absorbida la tengo como dato, entonces puedo aplicar la fórmula de rendimiento. Fíjense, rendimiento 1472 watts sobre 1650 watts. Simplifico, multiplico por el 100%, me queda que esta máquina eléctrica tiene un rendimiento de 89,21%. Y para calcular la potencia perdida, lo que voy a hacer es, de la fórmula inicial, voy a decir que la potencia absorbida menos la potencia útil, es decir, la potencia que consume, menos la potencia que trae en el eje, me va a dar la potencia perdida. Este motor tiene una potencia perdida de 178 watts. Vamos a otro ejemplo. En este caso, quiero calcular el rendimiento y la potencia perdida, también de un motor monofásico, pero con los siguientes datos: 220 volt, potencia útil 0,37 kW, corriente 2,4 A, coseno phi 0,85. Fíjense, planteo la regla de 3 para saber cuántos watts son 0,37 kW, me dice que son 370 watts, pero ahora tengo que calcular la potencia absorbida. Yo voy a decir que la potencia absorbida es igual a la tensión por la corriente por el coseno de phi, porque es un motor monofásico. Entonces digo, potencia absorbida 220 volt por 2,4 A por 0,85, que es el coseno de phi, me da 448,80 watts.
Ahí, a partir de ahí ya puedo aplicar la fórmula de rendimiento. Potencia útil sobre absorbida por 100%. Entonces digo 360 watts, que es la útil, sobre 448, que es la absorbida, me da un rendimiento aproximado de 82,58%. Para calcular la potencia perdida, el mismo procedimiento que en el problema anterior, potencia absorbida menos potencia útil, 448 menos 370, 78 watts. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero en este caso un motor trifásico. Van a ver que en este caso es igual. Planteo, tengo la potencia absorbida y la potencia útil en HP. Aplico la regla de 3 simple para saber cuánto HP equivale a esa potencia útil, cuántos watts, 1490 watts. Aplico la fórmula de rendimiento, potencia útil absorbida por 100%, me queda 1490 watts sobre 1820 watts por 100%. Me da un rendimiento de 81,86%. En este caso, vamos a ver otro motor trifásico con una serie de datos, 380 volt, 0,37 kW, 0,85 amperes y un coseno phi de 0,8. Como los casos anteriores, planteo cuántos watts son esa potencia útil, son 370 watts, y voy a tener que calcular la potencia absorbida. En este caso ahora se agrega, como dijimos anteriormente, la raíz de 3. Entonces tengo raíz de 3 por 380 que es la tensión, por 0,9 amperes, por 0,8 que es el coseno phi, me da una potencia absorbida de 473,32 watts. A partir de acá puedo aplicar la fórmula de rendimiento y decir que 370 watts sobre 473,32 por el 100% me da un rendimiento de 78,17. Bueno. Básicamente estos son los problemas que vamos a plantear en esta etapa. Después vamos a ver posteriormente en las próximas clases, ¿sí? Vamos a trabajar con la conexión de los motores, con la conexión estrella y la conexión triángulo, en el cual la potencia que entrega el motor siempre es la misma, pero varía la tensión y varía la corriente. Bueno, eso lo vamos a ir viendo antes. Espero que les haya servido el video y bueno, quédense en casa.